Estimados alumnos, tengan ustedes un muy cordial saludo. En el transcurso de esta sesión vamos a trabajar las formas indeterminadas y la derivación implícita. ¿Qué es lo primero que podemos estar viendo acá? Es algunas formas indeterminadas que ya conocemos, como el infinito menos el infinito a la cero, cero por infinito, 1 al infinito, 0 a la cero. Otra de las formas indeterminadas muy común para nosotros es el 0 sobre 0 o el infinito sobre el infinito, ¿verdad? Entonces, específicamente vamos a trabajar estas formas indeterminadas para poder encontrar sus respectivos límites. En este primer ejemplo vamos a poder ver un caso respecto a lo que es el volumen de ventas. Dice, encuentra la tasa o razón de cambio del volumen de ventas con respecto a los gastos de publicidad cuando estos gastos suman $10,000, XY menos 20X más 10Y igual a 0, donde X es el gasto en publicidad y Y es el volumen de ventas. Acá podemos observar un cuadro de la evolución de ventas desde el 2000 hasta el 2008. Y comenzamos a analizar lo que nos están pidiendo. Dice, encuentra la tasa o razón de cambio. Cuando recordamos la definición de tasa o razón de cambio, me están haciendo recordar que debo trabajar la derivada de mi función. Si lo voy a escribir con la otra notación de diferencial de y respecto a x, derivada de y respecto a x. Entonces, lo que me están pidiendo es encontrar la derivada. ¿Pero de quién? Del volumen de ventas respecto a los gastos de publicidad. ¿Quién era el volumen de ventas? Es la variable Y, miren, lo tenemos acá. ¿Y quién es la variable gastos de publicidad? Es la variable X. Por lo tanto, me están pidiendo encontrar esta derivada. De derivada de Y respecto a X. Pero si nosotros recordamos, hasta el momento todas las funciones que me han dado han podido ser una función exponencial, pero de una manera explícita. Una función logarítmica expresada de una manera explícita. Una función algebraica de manera explícita. Es decir, yo puedo despejar mi variable dependiente en función de la variable independiente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que me están dando la función de esta manera? 7 xy menos x al cuadrado y más 1 sobre y igual a 3x. ¿Podré despejar mi variable dependiente de una forma rápida en función de la variable independiente? Si ustedes lo analizan, el proceso va a ser un poco largo, ¿no? Tedioso. Entonces, acá, esta forma de expresarme la ecuación es una expresión implícita, una función implícita. Entonces, cuando yo tengo este tipo de funciones implícitas, cuando voy a aplicar la derivada, ¿voy a utilizar las reglas básicas que me habían enseñado inicialmente para derivar? Sí, pero a la hora que vamos a tratar de encontrar la derivada, vamos a tratar de ordenar de dos formas que se les va a indicar más adelante para que ustedes puedan encontrar sus derivadas, usando tal vez las derivadas parciales o utilizando el método práctico, ¿no? Directo. Entonces, eso es lo que vamos a tener que estudiar primero para poder encontrar esta derivada de la función y respecto a x, esta derivada de la variable y respecto a x. Para eso vamos a tener que recordar algunas definiciones básicas como saberes previos, calcular algebraicamente los límites
encontrar las reglas de derivación, recordarlas bien y la regla de la cadena. Para así lograr nuestro objetivo, que es que tienen que resolver algunos problemas aplicados a fenómenos naturales, ecológicos, tecnológicos, utilizando la derivada de la función implícita. Y además, utilizar la regla de Hospital. Acá podemos observar las formas indeterminadas que vamos a trabajar para poder utilizar la regla de Hospital. Vamos a considerar en especial dos formas indeterminadas. La forma indeterminada 0 sobre 0 y la forma indeterminada infinito sobre infinito. ¿Qué es lo que dice entonces acá? En el cálculo de límites de la forma límite, cuando x tiende a c de f de x sobre g de x, es decir, estoy en una función racional, decimos que tenemos una forma indeterminada en x igual a c. C es un número real o puede ser el más o el menos infinito. Si tenemos que el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a 0 y el límite de g de x cuando x tiende a c es igual a 0. Entonces la forma 0 sobre 0 es una forma indeterminada, como habíamos visto. Por lo tanto, si me da como resultado esta forma indeterminada, 0 sobre 0, quiere decir entonces que voy a tener que aplicar mi regla de Hospital que vamos a enunciar a continuación. Igual, si tengo el límite cuando x tiende a c de f de x y es igual a más o al menos infinito, y el límite de g de x cuando x tiende a c es igual al más o al más infinito o menos infinito, la forma indeterminada que me va a quedar es infinito sobre infinito. ¿Cómo voy a desarrollar entonces cuando llego a estas formas indeterminadas? Vamos a desarrollar con la regla de Hospital. ¿Cómo es la regla de Hospital? Ya lo enunciamos en un par de minutos. Previo a eso, vemos dos ejemplos de estas formas indeterminadas. Por ejemplo, tenemos límite cuando x tiende a 0, de e a la x menos 10 a la x sobre x. Si nosotros reemplazamos directamente, tenemos e a la 0 menos 10 elevado a la 0 sobre 0. ¿Y qué es lo que vamos a obtener acá? La forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, ¿cómo desarrollo el ejercicio? Voy a desarrollar el límite aplicando la regla de Hospital. Entonces, ustedes comprueban que estén en una de estas dos formas que estoy marcando con el check. 0 sobre 0 o la forma indeterminada infinito sobre el infinito. En el segundo caso, por ejemplo, yo puedo comprobar que infinito al cuadrado va a ser el mismo valor infinito. Y e elevado al infinito me está dando infinito. Por lo tanto, estoy en formas indeterminadas. ¿Cómo desarrollo estos ejercicios? Con la regla de Hospital, ¿ya? Y esto es lo que veríamos entonces a continuación. La regla de Hospital para poder encontrar estos límites de las funciones racionales. ¿Qué me dice la regla de Hospital? Sea f y g dos funciones derivables en un intervalo abierto a b, excepto posiblemente en algún punto en c de un intervalo abierto a b, y que para todo x que sea diferente de c en el intervalo abierto se tiene que g' de x es diferente a 0, es decir, la derivada del denominador debe ser diferente a 0. Si el límite entonces de ese cociente f de x sobre g de x cuando el x tiende a c es una forma indeterminada y el límite de f' de x sobre g' de x cuando x tiende a c es L, es equivalente a un L, o es la misma forma indeterminada, entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a c de f de x sobre g de x es igual al límite de f' de x sobre g' de x cuando x tiende a c. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el límite de mi función racional es igual al límite de la derivada de la función que está en el numerador sobre la derivada de la función que está en el denominador cuando el x tiende a c.
Y si es que ahí me da un valor numérico L, esa sería la respuesta para mi límite. Si es que no me da como respuesta, vuelvo a aplicar este teorema, esta regla de Hospital, y vuelvo a derivar nuevamente numerador, después derivo denominador, y ahí aplico la regla de Hospital. Si no, puedo trabajar varias veces este proceso de derivación para poder encontrar un valor numérico, ¿no? Entonces, ese valor C, recuerden que es un número que puede ser más o menos infinito. ¿Ya? Entonces, el punto de acumulación para ese límite es un más o menos infinito. También se puede dar. Veamos entonces un ejemplo desarrollado acá. Y esta era una propiedad cuando ustedes veían los límites trigonométricos. Cuando ustedes veían en el ciclo anterior, en el curso anterior, los límites trigonométricos esto le dan como una propiedad y acá vamos a comprobar, a demostrar esa propiedad mediante la regla de Hospital. ¿Qué es lo que tienen ustedes como planteamiento de su problema? El límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0. ¿Y a qué va a ser igual esto? Ahí, si ustedes reemplazan directamente, están llegando a seno de 0, 0, x, su valor 0. Están llegando a una forma indeterminada. Si llego a una forma indeterminada 0 sobre 0, tengo que aplicar Hospital. Por eso es que ustedes acá comienzan a aplicar Hospital, miren. Ahí lo hemos puesto. Seno de x sobre x, límite cuando x tiende a 0, ¿a qué va a ser igual? Al límite de la derivada de seno sobre la derivada de x, cuando x tiende a 0. ¿Y esto a qué va a ser igual? Al límite del coseno de x sobre 1. ¿Ahí puedo aplicar ya el valor de x igual a 0? Sí. Si se aplica y nos queda un valor numérico, acabó mi proceso. Y si no, puedo volver a aplicar mi regla de Hospital. Entonces, pero ahí nos quedó que coseno de 0 es 1. Por lo tanto, mi respuesta para este primer ejercicio es 1. Veamos acá otro ejemplo, miren. Tenemos el límite de x cubo menos 3x más 2 sobre 1 menos x más logaritmo natural de x, cuando x tiende a 1. ¿A qué va a ser igual entonces este límite? Si aplicamos directamente el valor de 1 en el numerador, nos dio 0. Si aplicamos directamente en el denominador, nos dio 0. Estoy en una forma indeterminada 0 sobre 0, por lo tanto, tengo que trabajar mi regla de Hospital. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decíamos, tenemos que derivar el numerador x cubo menos 3x más 2 y derivar el denominador 1 menos x más logaritmo natural de x. Y recién ahí se aplica el límite. Entonces tendría que dejar límite de 3x al cuadrado menos 3 sobre menos 1 más 1 sobre x cuando el x tiende a 1. Acá puedo aplicar ya el valor numérico de la expresión, es decir, reemplazo el x igual a 1 en donde esté la variable x, tanto en el numerador como en el denominador. Y me da como respuesta 0 sobre 0. Miren, me vuelve a dar una forma indeterminada. ¿Qué hago entonces? Como me da una forma indeterminada, ¿puedo aplicar el teorema por segunda vez? Sí, se puede aplicar nuevamente la regla de Hospital. ¿En qué consistía? En derivar el numerador y el denominador y recién ahí aplicar el límite. Entonces eso hacemos. Miren, derivamos 3x al cuadrado menos 3 y derivamos menos 1 más 1 sobre x. Y ahí es donde aplicamos recién el límite cuando x tiende a 1. Cuando derivamos, ¿qué es lo que nos está quedando? Límite de 6x sobre menos x elevado a la menos 2. Y acá reemplazamos el valor de x igual a 1. Por lo tanto, el valor me dio un valor negativo, menos 6. ¿Puedo acabar ya acá mi ejercicio? Sí, acá ya puedo acabarlo porque me acaba de salir como respuesta un valor numérico, menos 6.
¿ya? Y he aplicado 2 veces mi regla de Hospital. Entonces, en conclusión, cada vez que tenga la forma indeterminada 0 sobre 0, me dedico a derivar el numerador y el denominador. Y recién ahí aplico el límite cuando el x tiende a ese valor c. Acá tenemos un ejemplo más. Pero si se dan cuenta, estamos acá con otra forma indeterminada de el infinito sobre infinito. ¿Cómo voy a encontrar la solución si es que me da un infinito sobre infinito? Igual a como habíamos visto anteriormente. Voy a derivar el numerador y voy a derivar el denominador. Y recién ahí aplico el límite cuando x tiende al infinito. Nos queda entonces, después de derivar 5x cuadrado más 3x, 10x más 3. Y después de derivar 6x cuadrado menos 7, 2x. Y ahí aplicamos el límite. Cuando asignamos el valor del infinito a la variable x, lo que nos queda es infinito sobre infinito. Es decir, estoy en una forma indeterminada. Por lo tanto, esa forma indeterminada, como no puedo dar como solución esta indeterminación, vamos a pasar a volver a aplicar la regla de Hospital. Esta regla de Hospital volvemos a aplicarla y lo que nos estaría quedando en este caso es que volvemos a derivar la función 10x más 3 sobre 2x y esto va a ser igual al límite de 10 sobre 12 cuando x tiende al infinito. Como sabemos que el límite de una constante es la misma constante, entonces nos queda 5 sextos y eso sería el valor para nuestro límite cuando el x tiende al infinito. Hay otras formas indeterminadas también en las cuales mediante manipulación algebraica, es decir, artificio, nosotros debemos llegar a ¿quién? A una de las formas indeterminadas que hemos mencionado hace un momento, al 0 sobre 0 o al infinito sobre infinito. Y recién ahí podemos aplicar nuestra regla de Hospital, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es la derivación implícita. ¿En qué consiste la derivación implícita? La derivación implícita es aquella derivación que nosotros vamos a realizar a una función que está expresada de la forma explícita, es decir, f de x, y igual a 0. Esta forma que estoy escribiendo acá viene a ser la forma general de una función implícita, es decir, cómo lo puedo expresar generalmente una función implícita. Entonces, si yo tengo esta función implícita y quiero derivarla, que es lo que teníamos anteriormente, recuerdan en el volumen de ventas, estábamos en una función implícita, estaba expresada en función de x y de y. Entonces, si yo tengo ese tipo de expresión, voy a poner acá otra expresión, también implícita. Miren, acá tengo una forma implícita, una forma de expresar la función de manera implícita. Entonces, ¿cómo encuentro su derivada? En la primera forma para que ustedes trabajen esta derivación implícita o diferenciación implícita es que tienen que identificar quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando derivamos siempre vamos a decir la diferencial de y respecto a x. Es decir, el diferencial o la derivada de la variable, acá lo voy a tratar de poner acá para que sepan, derivada de la variable dependiente respecto a la variable independiente. Respecto a la variable independiente. Esto es lo que nosotros tenemos. Derivada de una variable dependiente respecto a la variable independiente. Por eso es que nosotros tenemos que identificar quién es y y quién es x. Claro que cuando le digo quién es y quién es x, estoy hablando en forma general, ¿no? Porque no siempre me pueden dar esas variables, y x, pueden darte r. ¿Cuál es
el diferencial del volumen respecto al tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya no son en las variables y y x, sino que es una generalización para las variables dependiente e independiente. Entonces tienen que identificar las dos variables. Luego de eso, comienzan a derivar respecto a la variable independiente. Por eso que acá vamos a derivar respecto a x. Y se va a derivar a ambos miembros de la igualdad. Después se agrupan todos los términos que tienen este diferencial de y respecto a x, o en otras palabras, o en otra notación, sería el y', que también lo pueden trabajar de esa manera. Van a agrupar, ¿no?, todos los términos que tengan este y' o esta derivada. Y después acaban despejando esta variable y', este diferencial de y respecto a x. Después que factorizan esa derivada, van a despejar la derivada y van a tener el resultado del ejercicio. Veamos acá un ejemplo. El ejemplo dice, dada la función x cubo más y cubo igual a 3y más 5. Y me piden calcular el diferencial de y respecto a x. Comenzamos entonces a derivar a ambos lados de la igualdad, ¿verdad? Porque eso es lo que nos decían, derivar a ambos lados de la igualdad. Entonces, cuando derivamos a ambos lados de la igualdad, nos fijamos en el primer miembro de la igualdad. Tenemos la derivada de x cubo, 3x al cuadrado. La derivada de y cubo, 3y cuadrado, por y'. ¿Pero por qué pusieron y'? Porque aquí estamos derivando respecto a y. Y por lo general, nosotros siempre hemos estado derivando respecto a la variable x, entonces ahí ya no tenemos que escribir ningún diferencial, ninguna derivada. Pero acá, como hemos derivado respecto a y, ahí sí colocamos este y'. ¿Ya? Entonces pasamos al segundo miembro de igualdad. La derivada de 3y, ¿a qué es igual? A 3. Pero como hemos derivado respecto a y, acá tengo que colocar este y'. La derivada de 5 me dio 0. Por lo tanto, ya no es necesario escribir este 0 que estoy colocando acá. Ya lo he puesto ahí de manera simplificada. Luego de eso, ¿qué es lo que decía? Tenemos que agrupar los términos que tienen el diferencial o la notación de y'. Entonces, agrupamos los términos que tienen la notación y'. Después que agrupamos, factorizamos ese y'. Ahí estamos factorizando el y'. Después que factorizamos, despejamos el y'. Y cuando se despeja el y', entonces, ¿qué nos está quedando? Menos 3x al cuadrado sobre 3y cuadrado menos 3. Y esta sería nuestra respectiva derivada. Hemos aplicado entonces el algoritmo que hemos enunciado hace un momento. La otra forma para la derivación implícita, miren, es cuando se trabaja a través de las derivadas parciales, que es lo que también les va a servir más adelante para cálculo 2 y cálculo 3, ¿no? Entonces, miren, tienen la función, pero expresada en su forma implícita. Sí o sí tiene que estar expresada en su forma implícita. ¿Sí? La función está expresada en su forma implícita. Entonces, comienzo a encontrar. Primero, voy a encontrar la derivada de esta forma implícita respecto a x. ¿Sí? Mi derivada respecto a x. Es decir, voy a derivar respecto a la variable x. Voy a aplicar mis reglas de derivación que conozco, pero respecto a la variable x. Luego derivo respecto a la variable y. La función que me dan, aplico mis reglas básicas, pero a la variable y. ¿Sí? Independientemente encuentro estas dos derivadas, respecto a x y respecto a y. Luego de eso, recién me voy a escribir este cociente. El diferencial de y respecto a x es igual a menos, no olviden acá el signo menos, la derivada de la función respecto a x. En el numerador, miren, respecto a x, sobre la derivada de la función respecto a y. Y este sería entonces la respuesta para mi ejercicio. Veamos ahora un ejemplo. Nos están diciendo, encuentra la derivada, ¿no? Me dan la función
de la función x cubo más 4xy cuadrado igual a y a la cuarta más 25. Su derivada entonces, ¿a qué va a ser igual utilizando el método que acabamos de indicar hace un momento? Primero, hemos dicho que tiene que estar expresado en su forma implícita. Por eso es que miren, nosotros lo primero que se ha hecho es tratar de desarrollar y llegar a esta forma implícita. F de x, y debe ser igual a ¿quién? A 0. De una vez que se cumplió esa primera condición, recién pasamos a encontrar sus derivadas respecto a x y respecto a y. Cuando derivo respecto a x, quiere decir que y va a ser en este caso una constante. Y cuando derivo respecto a y, el x va a ser para mí una constante, es decir, como si tuviera constantes literales, ¿no? Y tengo que respetar las reglas. Luego que tengo sus derivadas respecto a x y respecto a y, paso a escribir el cociente f de x, f respecto a x sobre f respecto a y no olvidemos el signo negativo. Y eso sería mi respuesta. Entonces, de esa manera van a poder encontrar sus dos formas para la derivación implícita. Otra de las cosas que pueden ver ahí también es la aplicación que ya hemos visto en los casos anteriores, encontrar la recta tangente. Saben que la pendiente de la recta tangente, ¿a qué es equivalente? Es equivalente a la derivada de la función, lo que veíamos antes, ¿no? La derivada de una función en el punto x sub 0. Pero acá la única diferencia es que la función está dada en una forma implícita. Ya lo hemos visto cómo se deriva, entonces a esa derivada le aplicamos su valor numérico en el punto x sub 0 y y sub 0 y reemplazamos en la fórmula que hemos visto de y menos y sub 0 igual a la derivada de la función en x sub 0 y sub 0 por x menos x sub 0. Si hablo de la ecuación de la recta normal es igual, ¿verdad? Y menos y sub 0 es igual a la pendiente de la recta normal por x menos x sub 0. ¿Quién es la pendiente de la recta normal? Es igual a menos 1 sobre la pendiente de la recta tangente. Y hemos visto que aquí es igual la pendiente de la recta tangente, no se olviden, es la derivada de la función, ¿ya? La derivada de la función. Yo acá estoy que pongo una F mayúscula para que sepan que estoy hablando de la función implícita en este caso, ¿ya? La derivada de la función. En el punto x sub 0 y sub 0. Me están dando acá un ejercicio para poder encontrar la recta tangente. En el ejercicio anterior respecto a la recta tangente va a quedar pendiente para poder ir viéndolo en el transcurso de la clase teórica, para poder mejorar las definiciones que hemos visto. Entonces no olviden que la regla de Hospital permite calcular límites de cocientes de formas indeterminadas. Y que para la derivada implícita hay dos formas de trabajar la derivación implícita. Le dejamos acá alguna referencia bibliográfica para que se puedan guiar. Y en el transcurso de la sesión teórica podríamos estar mejorando esto, ¿no? Las definiciones conceptuales.